Caminando con el hermano Bertil. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Nuestro Dios es un Dios de orden. Él organiza y planifica las cosas y lo tiene bien agendado. Todas las resoluciones, los planes, los proyectos, las metas, todo esto. Él también está programando nuestras vidas. Él tiene un plan para cada uno de nosotros, una meta para cada uno de nosotros. Y Él sabe exactamente para qué servimos nosotros en el reino de Dios. Es nuestro deber de buscar su voluntad y su plan con nuestra vida. Pero también fuimos creados con nuestra propia voluntad. Podemos nosotros también hacer nuestros planes y nuestros proyectos. Y aquí tenemos dos opciones: elegir el plan de Dios o el plan nuestro. Si no elegimos nuestro propio plan, por lo general termina bastante mal. Vemos a Adán y Eva, los dos primeros representantes de la humanidad. Sabía lo que Dios quería, tenía su plan, su proyecto con ellos. Pero ellos eligieron según su propia voluntad. Y nosotros cobramos las consecuencias y vimos en la sombra de la caída del pecado hasta hoy. Pero Dios llama a nosotros. Él quiere hablar con nosotros. Él quiere arreglar la vida. Él quiere darnos vida nueva y ponernos el punto cero en su plan. Y la forma de hacerlo es de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal y su sacrificio en la cruz de Gólgota y confesar sus pecados. Entonces nacemos de nuevo y andamos con Dios. Y Él está a nuestro lado, guiándonos en su camino, en su plan, en su proyecto, a la meta que Él ha dicho. En cuanto a la iglesia local, tiene Dios también su plan y su proyecto y su meta. Él, en cuanto a evangelización, misión transcultural, en cuanto a su organización, en cuanto a los servicios y ministerios dentro de la congregación misma. Es por eso importante de tener contacto con Dios y conocer el plan que Él tiene con su iglesia local. En el principio del libro de Apocalipsis vemos cómo Jesús tenía un mensaje muy especial para cada iglesia local, de sus planes, sus problemas, lo que ha pasado y lo que va a pasar. Él reveló todo esto y se dirigía al ángel de la iglesia, quiere decir el pastor de la iglesia. No había varios ángeles, sino un solo ángel, el pastor, representando el liderazgo de la congregación, y él se dirigía a ellos. Vimos un ejemplo de la vida de Moisés. Dios tenía un plan con él, de ser libertador de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto. Pero se equivocó. Se desvió del camino y propósito con su vida. Pero Dios le buscó y le llamó de nuevo. Y él lo aceptó y entró en el plan de Dios con su vida y libró a los hijos de Israel de Faraón y de Egipto. Y cuando habían cruzado el Mar Rojo, Dios le llamó de nuevo. Y le pidió de subir al monte de Sinaí porque allí quería hablar con él. Él subió, estaba ya hasta 40 días y Dios habló, dio las leyes, mostró modelos de cosas que tenía que construir, como el tabernáculo, sus utensilios. Él explicaba cómo tenía que funcionar el sacerdocio, las leyes de sacrificio. Bueno, todo esto que está anotado en nuestra Biblia, en Levíticos. Y cuando Moisés bajaba, se encontró con un pueblo que le estaba esperando. Había pasado un poco de todo allá en su ausencia, pero él había estado con Dios. Tenía algo
del cielo mismo para transmitir a ellos. Su rostro brillaba, que tenía que cubrir el rostro porque era tan fuerte la luz. Había estado con Dios mismo y allá instruyó al pueblo, lo organizó y también mostraba cómo tenía que construir el tabernáculo y sus utensilios, y obedecía lo que Dios había dicho y vivía según las leyes, y Dios bendiga a su pueblo. Era saludos, instrucciones desde el cielo mismo que había recibido en el monte para transmitir al pueblo de Israel. Dios también tiene un plan con tu iglesia. Él quiere hablar con el ángel de la iglesia, quiere hablar con el pastor. Él quiere que suba al monte, que se aparte para orar y hablar con Dios, porque Él tiene cosas interesantes para la iglesia, planes, proyectos. Esto quiere Él dar a la iglesia, pero el ángel está allá para recibirlo. Y cuando el pastor baja del monte, todos se dan cuenta, él ha estado con Dios, refleja algo de Dios, está radiando algo nuevo, tiene una predicación nueva, tiene proyectos nuevos, tiene inspiración nueva, tiene planes que Dios ha dado, tiene revelaciones, y él guía al pueblo adelante de triunfo a triunfo, de victoria a victoria. Y es importante de que la congregación también reciba lo que Dios dice a través de su siervo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice la palabra del Señor. Que no sea así que los colaboradores se pongan envidiosos porque habla solamente al pastor y a nosotros no. Esto pasó también con Moisés. Él hablaba con Dios y recibió las revelaciones de Dios, pero su propia hermana y su hermano estaba como llena de envidia. Comenzaron a difamarlo, criticarlo, porque no bendice Dios y habla Dios a nosotros, solamente a él. Y bueno, fue una difamación muy, muy fea. Pero tenía que cobrar por causa de eso también. Ahora, querido pastor, haga lo que Moisés hizo y con otros pastores. Suba al monte, hable con él. La congregación abajo está esperando algo nuevo, algo fresco, algo del cielo. Y el Señor va a bendecir tu vida también. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén.